De seguro la palabra e-learning les suena parecida o conocida a muchas personas que nos están escuchando esta tarde. Es ya sin duda el modelo que llegó para quedarse después de que comenzó la crisis sanitaria en nuestro país. Se está implementando en muchos establecimientos, no solamente educacionales, sino también en algunas empresas para la capacitación de sus trabajadores, pero lo que está en auge también ahora es el microlearning, estas clases, estas pildoritas, este tipo de capacitación un poco más condensada, más densa, pero necesariamente, pero no por eso menos efectiva o menos eficiente. Queremos conocer sobre esta tendencia en cuanto al aprendizaje en línea, y para eso va a estar con nosotros esta tarde Luciano Soto, quien es jefe de proyectos de contenidos y creación de cursos online de Diateca, a quien damos la bienvenida esta tarde acá a Tarea de Tecnología. Luciano, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Saludar a toda la gente que nos está escuchando y viendo, ¿cierto? Y bueno, conversemos sobre estas nuevas tendencias y todo lo que está trayendo el nuevo mercado post pandemia o durante la pandemia. Esa es la idea, porque como yo lo comentaba al principio, las clases telemáticas o remotas no es algo nuevo. En Chile ya se está implementándose varios años antes de la pandemia, normalmente más vinculado a la educación superior, a los centros de formación técnica, a los institutos, por ejemplo, que ofrecían algunos cursos semipresenciales o netamente online, pero con la crisis sanitaria hubo un quiebre, obviamente todos los escolares, todos los universitarios, todos los estudiantes tuvieron que regresar a sus casas, guardar confinamiento, hasta que fuese mejorando las cifras, disminuyendo la cantidad de contagios, etcétera. ¿Cómo fue para ustedes como empresa que están dedicadas netamente a este tipo de temas, de rubros, el impacto que generó la crisis sanitaria? ¿Hubo un antes y un después en cuanto a la demanda por este tipo de cursos, de capacitaciones, de clases y learning? Totalmente, Nicolás, totalmente. O sea, antes de la pandemia existían proyectos relacionados al e-learning, como tú bien dices, siempre relacionados un poco a la enseñanza superior, a los posgrados y este tipo de cosas, excepto algunas instituciones gubernamentales que pre-pandemia decidieron innovar un poco también y entregar ciertas capacitaciones a distancia, pero por la pandemia, finalmente en muchos rubros se vio aumentada la demanda y la necesidad finalmente de poder y de hacer las capacitaciones a distancia. O sea, existe un tipo de empresa que se le denomina OTEC, que son los organismos técnicos de capacitaciones del Estado, que están muy vinculados con CENSE, el cual el 99% de ellas realizaba capacitaciones presenciales, de todo tipo de capacitaciones, desde enseñar a cocinar, ¿cierto?, hasta temas mucho más complejos y más técnicos. Y de un día para otro, de una semana para otra, se vieron en la necesidad de congelar sus operaciones totalmente, de no poder tener salas habilitadas para los estudiantes y de subirse a una nueva modalidad que es el e-learning, ¿cierto? Por un lado, como tú también decías, los colegios obligadamente necesitaron volver a las casas, o más que volver, quedarse en sus casas, ¿cierto? No solo los alumnos, sino que también los profesores y todo el equipo completo de los colegios, universidades, necesitaron quedarse en sus casas y tuvieron que ver la posibilidad de entregar este tipo de educación a distancia, y ahí salieron, ¿cierto?, estas denominadas plataformas de e-learning, donde hay un mundo muy grande también. En general los colegios ocupan lo que está más asociado a Google, ¿cierto?, como Google Classroom, y Google Meet, y ya el mundo privado puede optar por muchas otras alternativas. A propósito también del mundo privado, como la gente tuvo que quedarse trabajando desde sus casas, las empresas dijeron, oye, ¿cómo sigo capacitando a mi personal ahora? Entonces finalmente tuvieron que también subirse a esta moda, digamos, del e-learning y entregar capacitaciones a distancia a sus trabajadores, a sus colaboradores, porque finalmente se iban a quedar con un vacío muy grande. Los planes de capacitación estuvieron hechos, siempre se hacen a principio de año, por lo tanto todas las empresas tenían sus planes de capacitación, en su mayoría presenciales, desarrollados, y tenían que ejecutarlos antes de llegar a diciembre del año pasado. Así que finalmente, por muchos rubros se dio esta, esta suerte de solicitud de, oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué es lo que se está usando? Etcétera.
Luciano, y por ejemplo, para las personas que están escuchando la radio, deben pensar que quizás generar una clase para estudiantes es distinta para la de una capacitación, por ejemplo. ¿Es realmente así? ¿Es una programación distinta? ¿Se plantea el curso de manera distinta cuando son, por ejemplo, estudiantes de educación básica versus los de educación media versus los universitarios o profesionales que se están capacitando? ¿O es el mismo esquema para armar una clase que es de manera telemática? Mira, súper buena pregunta, Nicolás, porque son totalmente, transversalmente distintos. O sea, primero hay que tener en cuenta la modalidad en la cual se va a entregar la capacitación. Existen dos grandes modalidades. La primera es una modalidad online o que se le denomina sincrónica, que es donde la gente se reúne en una sala virtual, ¿cierto? Por Zoom, por Google Meet, por Big Blue Button, etc. Hay una serie de herramientas que hacen salas virtuales y entregan estas capacitaciones. Eso está un poquito más cerca de lo que usualmente se usaba en un aula, en una sala de clases. La diferencia está en que el profesor no puede interactuar directamente con sus estudiantes, no puede ver qué es lo que están haciendo, no puede saber si están prestando atención. Por lo tanto, ahí es donde torna importante, al diseñar este tipo de clases sincrónicas o virtuales, desarrollarlo de una manera lo más integral posible o lo más dinámica posible. O sea, que los niños finalmente o los estudiantes no tengan mucho tiempo de mirar para el lado, de irse a otra aplicación en el tablet o en el computador, sino que tratar de hacerlo con juegos, con preguntas, con interacción finalmente. Y por otro lado, existe la segunda área que también es transversalmente opuesta, que es la parte asincrónica, que es donde la persona ingresa a una plataforma y no existe un profesor, sino que existe material, el cual tiene que estudiar, leer, ver en el caso de video, internalizar, ¿cierto? Y finalmente rendir una evaluación o hacer una suerte de cierre final. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, el diseño de este tipo de capacitaciones es totalmente distinto el uno del otro. O sea, hay que partir de la premisa que si va a haber un profesor al cual los estudiantes le pueden hacer una pregunta o no va a haber un profesor. Entonces, en el caso de no haber un profesor, los contenidos tienen que estar desarrollados para no crear dudas, para no generar incertidumbre en los alumnos, sino que puedan seguir avanzando. Entonces, el diseño de este tipo de capacitaciones o clases es súper distinto el uno del otro. Luciano, y me imagino que en ese sentido, considerando ese punto que es clave, que es la disponibilidad de algún profesional, de algún profesor, de algún docente para responder dudas. En el caso de los niños, entonces, me imagino que es mucho más recomendable que las clases sean sincrónicas y para los más grandes, quizás como más para capacitaciones, para ese tipo de formación, una asincrónica. Me lo pregunto en el sentido de que, por ejemplo, si una empresa quiere hacer una capacitación o si un colegio está buscando alguna alternativa para llevar las clases telemáticas a un siguiente nivel, ¿en qué se tienen que fijar, por ejemplo? Ya, mira, lo que nosotros recomendamos siempre es un poco, va súper de la mano con lo que tú dices. Para los niños más pequeños, lo más recomendable es hacer clases cortas, ojalá menos de 45 minutos, máximo media hora, de forma sincrónica, ¿cierto? Y lo más integral posible desde el punto de vista de la interacción con los alumnos. Hacerles preguntas, hacerlos participar de juegos, no sé, etcétera. Hoy día existe una serie de muchas aplicaciones y herramientas que ayudan a los mismos docentes a poder interactuar con los estudiantes. Eso complementado con ciertas clases mucho más pequeñas, que es lo que conversábamos al inicio, de microlearning, en donde se explica un concepto de manera súper resumida, pero que se entienda lo mejor posible en un corto tiempo. Finalmente lo que hace esto es apoyar los contenidos que se dieron en una clase y ahondar, ¿cierto?, en lo que es más importante. Ahora, pensando ya en el mundo laboral y en las capacitaciones, finalmente, ahí también se busca o se recomienda un poco ambas cosas. Por un lado,
siempre es recomendable, al hacer una capacitación de forma a distancia, crear una instancia en la cual todos puedan comunicarse y participar juntos. Una reunión de inicio le puede llamar, o una inducción inicial, una bienvenida, donde sí sea algo sincrónico, ¿cierto? Y haya un mediador, un profesor, alguien que diga, el curso se va a hacer de esta manera, ustedes tienen que ingresar, tienen 8 horas para desarrollar el curso o las horas que sea, ¿cierto? Y ya luego poder las mismas personas lanzarse, digamos, y desarrollar el curso de forma autónoma en los tiempos que cada uno estime conveniente y bajo las metodologías que se vayan implementando, que por lo general también recomendamos que sean asincrónicas y mucho apoyo del microlearning para reforzar los mismos contenidos vistos en una PPT, por ejemplo, en un diagrama, en una infografía o en un video, finalmente. Perfecto, entonces el llamado es a que tengan atención en las alternativas, en la capacidad de complementar un mecanismo con el otro, no solamente, por ejemplo, solo clases presenciales o me refiero a clases en vivo de manera telemática, sino que también potenciarla con estas microcápsulas, con esta microlearning que está también tomando tanto auge durante el último tiempo. Justamente, este es un poco el llamado a las personas cuando deben diseñar las capacitaciones, ¿cierto? Hacer un poco híbrido el concepto en general, o sea, no aburrir un poco a los alumnos con solo clases sincrónicas o telemáticas, ¿cierto? Sino que apoyarlos y entregarles otras herramientas que los ayuden a motivarse, a entender los contenidos y a querer continuar en la capacitación. Y finalmente, las personas o las empresas, ¿cierto?, invierten gran capital en desarrollar las capacitaciones y por lo mismo nosotros recomendamos que sea algo en las que las personas estén interesados en hacer, no que sea finalmente por cumplir, sino que sea por adquirir nuevos conocimientos finalmente. Luciano, y tú dabas en el clavo, en el foco de este capítulo, que es el microlearning, para las personas que nos están escuchando y que quizás no tienen idea de a qué se refiere este término. Se refiere, por ejemplo, a una cantidad de minutos en comparación a las clases de manera remota más tradicionales. Se habla siempre, por ejemplo, de 45 minutos como hora tope para llevar a cabo un tipo de actividad de este tipo en manera telemática, porque obviamente hay otros factores que de manera presencial no influyen tanto en el tema de, no sé, problemas de conexión, la concentración, el tema de mantener también el foco en un tema, sobre todo utilizando recursos tecnológicos donde muchas veces uno se pierde mirando redes sociales, etcétera. ¿Cuál es la gran diferencia en cuanto a microlearning y sobre todo el uso de recursos? Me imagino que también se aprovecha mucho de explicar con gráficas, con videos, con audio. Cuéntanos un poquito más cómo el desarrollo de las microclases o de estas pildoritas, como mencionaba anteriormente, y que también ustedes desarrollan dentro de Diatec. Claro, súper, mira. La diferencia principal, como dices tú, radica un poco en la duración o en la extensión de estas clases. Si bien es cierto, una clase, ya sea una clase híbrida o pensando más bien en una clase de colegio, siempre duran entre media hora, 45 minutos. El microlearning está concentrado en un minutaje súper acotado, menos de 10 minutos, ¿ya? Pensando en también mezclar un poco los mismos contenidos y la misma metodología de poder abordar estos contenidos. Generalmente cuando se desarrolla una cápsula que tiene que ver con un video, ¿cierto?, explicativo, en la cual se aborda un tema en particular, se hace una pequeña introducción, se va directo al desarrollo de los contenidos, se ejemplifica algo súper práctico y se cierra. Esto por lo general toma entre 4 a 10 minutos, no más de eso. Pensando en que siempre una persona tiene poco tiempo, necesita adquirir la mayor cantidad de conocimiento en ese poco tiempo que tiene, y esto apoya mucho también en lo que se ha estudiado por años, que la gente no se concentra más allá de 40 minutos, por lo tanto, aprovechar el tiempo de concentración de una persona en 10 minutos tiene mucho valor en la etapa de evaluar esto. O sea, se ha visto que al aprender con microlearning conceptos súper específicos, no te estoy hablando de una carrera o un ramo en general de un pregrado,
tienen mejores resultados que hacerlo ver una clase completa, expositiva de alguien hablando de lo mismo, pero finalmente dando vueltas en algo, a irse directo al callo. También se mezclan algunos recursos. Hay mucha interactividad hoy en día y existen diferentes recursos que se pueden ofrecer. Si bien es cierto, lo más común y lo más conocido son las cápsulas o videos cortitos, ¿cierto? Existen otras tecnologías que nosotros también trabajamos, que tienen o que van en apoyo de la interacción con las personas. Lo que permite hacer esto, en términos prácticos, es hacer o integrar dentro de los mismos videos interacciones como responder preguntas, escuchar ciertos podcasts o extractos de podcast, por ejemplo, responder evaluaciones de salida que te permiten ir a un camino u otro, plantear escenarios, y todo esto resumido en poco tiempo y en pocas slides o en pocas diapositivas finalmente. Entonces se pueden mezclar ciertos recursos que ayudan a las personas finalmente a no perder el foco, a tener interacción, que es lo que muchas plataformas hacen que se pierda un poco, y a apoyar en la entrega de los conocimientos finalmente. Pero esa es la clave, según tú, como más apoyo, más allá de que sea como un conocimiento de cero, desconocido. La idea siempre es como más de reforzar lo que uno ya vio anteriormente. Ese es como el fin de esta microcápsula, de esta microclase. Claro, por lo general se ocupan de esa manera. Sin embargo, hoy en día muchas organizaciones gubernamentales están dándole vuelta a esto. Imagínate por ejemplo, un servicio público que hace atención de público, ¿ya? Que tiene muchas preguntas repetidas y llegan muchas personas a preguntar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy día? Están preparando microcursos o microlearning para ciertos temas en particular que les enseñan y les dan una pincelada más que superficial, un poco más profunda del contenido o de la pregunta o la duda que tenían las personas. Finalmente se ahorran un poco una charla o una reunión y después la gente llega con sus dudas. O sea, tenemos un ejemplo súper claro de una municipalidad en el sur con la que estamos trabajando, la Oficina de Fomento Productivo que trabaja con emprendedores, decidió desarrollar alrededor de 45 cursos o microcursos desarrollados en esta metodología del microlearning que hablan desde cómo desarrollar o cómo hacer un logo, por ejemplo, hasta cómo financiar o cuáles son las etapas para poder postular a un fondo capital semilla o una DEJ. Y todo esto lo estamos desarrollando con la metodología del microlearning, entregando la información a las personas, lo cual ayuda a que puedan descongestionar un poco la atención del público. Finalmente la gente ve estos videos y llega con las dudas ya más medulares, o sea, ¿cuánto va a estar abierta la postulación a capital semilla? No preguntándole, ¿existe algún fondo que me pueda ayudar? Sino que cambia un poco la mirada. Y eso también es algo que se está dando en muchas organizaciones, no solamente gubernamentales, sino que también algunas organizaciones privadas que entregan información a sus trabajadores para diferentes temáticas, digamos. Yo lo he visto, por ejemplo, en algunas páginas de los bancos, te explican a veces conceptos que uno no conoce o procedimientos también para poder, no sé, abrir cuentas de ahorro, cuentas corrientes o sobre todo el tema del retiro del 10%. Se hicieron bastante famosas también estas como cápsulas informativas, también educando a las personas de cómo implicaría este retiro, por ejemplo, en sus fondos previsionales, etcétera. Son hartas las alternativas que se están aplicando, no solamente ligadas a educación como colegios o universidades, sino también otras empresas que aprovechan este estilo de aprendizaje en línea o a distancia para también entregar hartos conocimientos. Vamos a seguir profundizando contigo, Luciano, respecto a este microlearning y también las distintas oportunidades, cuándo es mejor aplicarlo, cuándo no, en qué rubro, por ejemplo, mejor no utilizar este tipo de cápsulas. Pero ahora vamos a conocer un poquito más sobre Diatec. Para todas las personas que están conectadas a esta hora de la radio, pongan mucha atención porque lo estábamos conversando. Gracias a videos interactivos y la creación de cápsulas animadas, Diatec transforma la capacitación en una experiencia para adquirir y perfeccionar tus habilidades digitales y empresariales. ¿Buscas, por ejemplo, gestionar de mejor manera tu tiempo o quieres aumentar la efectividad
de tus colaboradores y su trabajo en equipo. Gracias a su curso de habilidades para profesionales, podrás cumplir de manera más eficaz tus metas y las de tus trabajadores. Aprende a elaborar presentaciones efectivas, a gestionar tu tiempo y a mejorar el trabajo en equipo. Conoce más sobre sus cursos y capacitaciones donde en www.diatec.cl, o también lo pueden encontrar como Diatec en redes sociales, Diatec siempre con Y, para que puedan tener contacto, por ejemplo, con Luciano, que nos va a estar acompañando esta tarde para seguir conociendo más sobre el trabajo de Diatec y también cómo desarrollar este tipo de capacitaciones. Seguimos conversando entonces con Luciano Soto de Diatec sobre el desarrollo de microlearning, sobre estas microclases y también la comparación, lo que estábamos hablando un poco en el bloque anterior respecto a las clases remotas normales. Ya estábamos conociendo que son cápsulas mucho más breves, no más de 10 minutos, donde se busca reforzar contenido, también entregar resolver la idea de algunas dudas que se suelen repetir, algunos contenidos que suelen ser bastante demandados y que a través de pocos minutos se logran explicar utilizando, por ejemplo, videos, audio, imágenes, etcétera. La idea es que sea muy didáctico porque son pocos minutos donde hay que explicar algo y condensar información que a veces puede sonar muy complicada o muy compleja de entender. Luciano, ¿existe algún rubro donde este tipo de mecanismo de microcápsulas, de microclases, no sea tan recomendable para que tengan en consideración, por ejemplo, si hay algún emprendedor que quiera aprender sobre algún tema y sienta que este tiempo quizás no es el necesario o no se profundiza tanto, porque son obviamente microcápsulas, son breves? Mira, en general se puede aplicar a diversos rubros donde no es tan recomendable o donde no ha tenido tan grandes o buenos resultados, digo, es en la educación más formal, ya sea colegios, instituciones de educación media y universitarios, por un poco el tema práctico. O sea, cuando el concepto que se quiere entregar es más práctico y que se escapa a un concepto, ahí los resultados no son tan buenos porque finalmente la parte práctica se deja un poco de lado. No obstante, se está estilando mucho incorporar partes prácticas visuales en las mismas cápsulas, o hacer segundas o terceras cápsulas, como una serie de cápsulas, entregando los conocimientos o desarrollando la parte práctica en lo que es posible, porque es súper poco llevado a cabo poder hacerlo en el área de la salud, por ejemplo, pero en el área informática o en el área más de los números, sí se puede hacer con videos tutoriales, con grabación de pantalla. Por lo general se estila mucho hacer microcápsulas con grabaciones de pantalla paso a paso, tutoriales de software y ese tipo de cosas. Pero para el área salud en general no es tan recomendable, justamente por el tema práctico. Lo que sí se recomienda para el área de la salud es hacer simulaciones ya sea virtuales o en 3D o con holograma, ese tipo de cosas que ya es un paso más avanzado a lo que estamos conversando. Y por ejemplo, que sean cápsulas más breves, que no superen los 10 minutos en comparación a una clase normal que ya puede llegar a los 45 o media hora, hace que la persona que está aprendiendo tenga, por ejemplo, una fatiga más rápida. Nosotros anteriormente acá en el mismo programa hemos hablado sobre esta fatiga digital, donde obviamente estar conectado todos los días, el tener que estar mucho tiempo frente a un computador, a una pantalla, hace que uno también se canse, se agote un poco más rápido. ¿Esto no genera una presión o cómo un poco enfrentar ese tipo de problemas que se han también desarrollado en muchas personas, en muchos estudiantes que han tenido que también desconectarse un tiempo o aprovechar las distintas instancias, los feriados, etcétera, para dejar de lado el teléfono, dejar de utilizar el computador? ¿Hay alguna recomendación, por ejemplo, si se está aprendiendo de esta manera ya un poco más condensada, más concentrada, para que no caigamos en este tipo de problemas? Mira, súper buena pregunta, Nicolás, porque en realidad lo que tú estás mencionando, yo creo que nos ha pasado a todos en los últimos 2 años. O sea, estamos tan conectados. Es generalizado ya esto. Claro, es generalizado, ¿no? Y yo lo veo con mis familiares más chicos, mis sobrinos que están
muchas veces en el almuerzo, con las clases online, conectado al celular. Finalmente, lo que provoca esto es un poco lo que tú dices de esta fatiga, y lo que uno recomienda, o lo que nosotros recomendamos finalmente, es espaciar los tiempos para la entrega de estas microcápsulas. Existen diferentes formas de poder entregar. Hay algunas instituciones, que por lo general son las del gobierno o instituciones privadas, que entregan una plataforma completa llena de muchas cápsulas. Entonces, finalmente la gente lo que hace es ir directo a lo que necesita aprender. No así en los colegios, donde la entrega de la información o la entrega de las cápsulas, la liberación de los materiales finalmente es mucho más ágil y mucho más rápida desde el punto de vista, todas las semanas tienes que aprender esto, esto y esto. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos es hacer una calendarización de la liberación de los contenidos para que los estudiantes finalmente no terminen con esta fatiga digital y a la mitad de la capacitación o a la mitad del plan formativo necesiten vacaciones finalmente o un break para poder descansar de lo que provoca igual las pantallas y la hiperconexión. Y finalmente ese es un poco el consejo. Si bien es cierto, es bastante complejo para poder cumplir con la normativa y con los tiempos y plazos. Por lo tanto, donde se torna muy importante la programación y el diseño de todo esto. O sea, muchas veces los clientes llegan con una serie de cápsulas, la cual viene una tras otra, y finalmente lo que nosotros hacemos, que es parte de nuestro trabajo, es preguntarles cuál es el objetivo de entregar todos estos conocimientos. Y finalmente salen con la mitad de las cápsulas, porque no tenía ningún sentido entregar una recomendación más allá de lo comercial, ¿cierto? Por vender, hacerlo todo. Lo que nosotros queremos finalmente es que las personas que reciban la capacitación se sientan a gusto y no tengan esta sobrecarga visual y mental que nos afecta a todos. Y yo lo comparo mucho, Luciano, con las series, por ejemplo. Cuando están todos los capítulos disponibles, uno como que se obsesiona y trata de ver todas las temporadas de una, hace maratones, y uno de verdad termina muerto también después de ver 10 o 12 horas de televisión continua o en el computador. Me imagino que entonces acá la idea es que se vayan lanzando de a poco las capacitaciones para que también mantener captada la atención de los estudiantes, de las personas que están conectadas, pero este lanzamiento debe ser, por ejemplo, 3 clases o 3 microcápsulas o una sola. ¿Cómo han sido un poco las recomendaciones en cuanto a eso para que se mantenga el interés, pero no por eso se vaya después de 2 semanas o 3 semanas? Claro, sí, un poco ese es el orden de magnitud, liberar 3 cápsulas semanales, no más allá de 4, o sea, que no sea obligación ver una al día, porque finalmente se torna demasiado sobrecargado. Y también verificar la duración, o sea, por más allá que digamos que el microlearning tiene un tiempo entre 4 a 10 minutos, hay algunos conceptos que son mucho más densos que requieren una cápsula de, no sé, 15 o 17 minutos, y ahí liberemos 2 a la semana. Finalmente, les damos tiempo a los estudiantes de internalizarlo, o los que son un poco más visionarios, digamos, puedan verlas 2 veces y desarrollarla con mejor profundidad. Y esa es un poco las recomendaciones que nosotros entregamos. Perfecto. Luciano, antes de despedirte, que ya estamos justo en la hora, cuéntanos dónde se pueden acercar las personas que están interesadas, aquellos empresarios, aquellos, por ejemplo, directores de colegio que quieran desarrollar este tipo de alternativas educativas para que conozcan también parte del trabajo de Diatec. Súper, bueno, estamos presentes en las redes sociales, tenemos Instagram, @diatec_e-learning, si no me equivoco. Sí, también tenemos Facebook, y por la página web tenemos habilitado un chat, un bot de chat que también vamos respondiendo lo más ágil posible, o finalmente también tenemos los teléfonos de contacto del área comercial,
donde pueden enviar sus preguntas, pueden pedir demostraciones, ¿cierto? Les podemos enviar pequeñas cápsulas o finalmente podemos reunirnos y mostrarle a lo que nos dedicamos y hacer las mejores recomendaciones. Por lo general, cuando tenemos reuniones de venta con los clientes, los llenamos de preguntas nosotros a ellos más que al revés, sino que para poder entender lo que necesitan finalmente y entregarles la mejor alternativa en términos de costos, de tiempo y de la magnitud de lo que están buscando. Así que si hacemos alguna reunión por ahí con alguien que nos esté escuchando, posiblemente los vamos a llenar de preguntas y la conversación va a ser bastante fluida. Para que vayan preparados entonces, porque ahí van a hacer consultas de ambos lados. Lo importante es que siempre se desarrollen este tipo de proyectos pensando también en las personas que van a aprender, en las personas que van a acceder a este tipo de alternativas digitales, sobre todo cuando hablamos de educación, es súper importante que se desarrolle de una manera profesional y con profesionales dedicados a este tipo de trabajo, como lo hacen en Diatec ya hace bastante tiempo, varios años de experiencia que tienen desarrollando no solamente clases, sino también capacitaciones y utilizando siempre recursos digitales que están disponibles y siempre en pro de la educación. Luciano Soto, jefe de proyectos de contenidos y creación de cursos online en Diatec, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Muchas gracias a ti, Nicolás, a la radio por la invitación y invitarlos a que escuchen la radio y que nos contacten por los canales ya antes mencionados. Perfecto, y nosotros